5, 4, 3, 2, 1. Oigan, ¿cómo entrenar el cómo sí? ¿Sí? Y ¿Cómo? yo, a tu dragón. Perdón, es que Sí, o sea, no me he tomado mis medicinas. Pensé lo mismo. La última parte creo que lo va a contar Arturo, que es el pitch para vender el libro, porque por lo que veo Yo, el libro lo vendieron antes de escribirlo. sí, eso yo no lo puedo contar porque me paralicé. No me acuerdo de nada. fue una cosa muy chistosa, ¿no? Esta parte de pichar, porque Ahorita que dijiste, Adolfo, del síndrome del impostor, sí es real, es un síndrome muy real. O sea, yo en este momento, con este libro en la mano, con mi otra novela, con 100 ediciones de Newsweek impresas con mi nombre, aún hay días en donde siento que alguien me puso ahí. Todavía tengo que verme en el espejo y convencerme de que no es cierto, de que estoy en donde estoy por el trabajo que he hecho. nuestra práctica de hoy es un poco diferente, ¿no? Primero porque tenemos no uno, sino dos invitados. Y segundo, porque vamos hablando de la creatividad, pero desde un punto de vista diferente. Nuestros invitados, la verdad es que manejan un concepto mucho más enfocado a la acción, lo cual a mí me voló la cabeza. ¿Qué te pareció a ti, Adolfo? Está increíble, la verdad, si estás en búsqueda de una conversación honesta, franca, donde te sientas con motivación porque te vamos a ayudar a encontrar el cómo, tienes que escuchar la historia de Camila Sánchez y Arturo Saldívar. Ellos son también colegas nuestros en términos de podcast, porque tienen un podcast con este nombre, Buscar el Cómo. Y también tienen un libro. Todo esto lo vas a poder conocer en esta historia. Así que, para hacerlo, diremos como siempre nuestras palabras mágicas. Había una vez una niña nacida en México, que desde pequeña se dio cuenta que las letras serían lo suyo. Estudió periodismo en la Universidad Carlos Septién García y hasta una maestría en creación y apreciación literaria. Y en otro punto del país, pero en la misma época, nació un niño que creció pensando que lo suyo era la tecnología. Él estudia ingeniería en la electrónica y telecomunicaciones en la Universidad Tecnológica de México. Ella inicia su carrera en Foro TV y como locutora en MBS Noticias y en Ibero 90.9. Desde el año 2022 es directora editorial de la revista Newsweek en español y en 2023 publica su primera novela, Oídos de Palo, que aborda el tema del abuso sexual infantil. Él se enfoca desde el inicio en la producción de eventos. Trabaja en el Estadio Azul con Ocesa y posteriormente como parte de los equipos de producción para giras de artistas como Madonna, Radiohead y Bunbury, entre otros. Hoy es cofundador y CEO de All In Arts, una empresa líder en producción de eventos a nivel nacional. Camila Sánchez Bolaño y Arturo Saldívar son nuestros invitados. Ellos se conocen como parte de Ibero 90.9, para después convertirse en compañeros de podcast como co-hosts de Busca el Cómo, un podcast enfocado en desenredar el mundo de la creatividad. Y bueno, ahora se han convertido en coautores del libro del mismo nombre, que busca democratizar la creatividad y la conciencia creativa. Camila y Arturo, los dos, bienvenidos a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por invitarnos. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí contando nuestro cuento, como lo hicieron al principio. Sí. Genial. Bueno, es de mencionar que estamos grabando este podcast ya muy cercanos a nuestro mes aniversario, pero hago referencia a esto porque creo que hacía ya un buen rato, Adrián, corrígeme, tú que eres el hombre de la memoria de este podcast, que no grabábamos con dos invitados en el espacio. Puede ser, hará como unos 3 o 4 años aproximadamente.
Fíjate, estoy recordando que grabamos, no, se me va ahorita los nombres, pero un par de chicos de Guadalajara que están desarrollando una marca de productos de higiene dental. ¿Te acuerdas de ellos? No tiene tanto, Cierto, no tiene cierto. tanto. Se me fue el nombre de la marca y obviamente el nombre de ellos, pero tendrá quizá un año, ¿no? Exactamente. Pero bueno, lo interesante de este modelo es escuchar las opiniones y las dos versiones. Y vamos a empezar hablando de historias, como es tradición en cuentos. Y bueno, a cada uno de ustedes, a Camila y a Arturo, y a ustedes les dejamos abierto la posibilidad de ver quién quiere comenzar, comentarnos esas historias que los traen hoy hasta acá, porque seguramente ustedes son el resultado de ellas, cuáles son y sobre todo cómo hacen que todo eso los mueva hasta este momento. Adelante, ustedes decidan quién comienza. Y yo, todo comenzó en 1990. Pues no sé, bueno, a mí creo que lo que me ha traído hasta aquí han sido los libros. Realmente yo, desde muy chiquita, encontré en los libros un refugio, primero en la lectura y después en la escritura, como un espacio en donde me sentía entendida. Siempre fui una niña súper rara. Ahora, ahora ya he aprendido que ser rara es un superpoder, pero de chiquita pues era como eh, te hacía sentir fuera, ¿no? Del resto. Y en los libros se encontraba que había otras personas que también eran raras y que sus vidas eran mucho más divertidas que las vidas de las niñas con las que iba en la escuela. Iba en una escuela de monjas, de puras niñas, así todo era, no me dejaban pintarme el pelo, cortarme el pelo, pintarme las uñas, o sea, era como demasiado estricto para lo que vivía en mi cabeza. Ahí Arthur tiene una foto favorita mía que mi cuarto está todo grafiteado y yo intentaba hacer punk. Y creo que fue ahí donde encontré que, bueno, que había un espacio para mí en el mundo, aunque no era en el que había nacido exactamente, ¿no? Entonces empecé con los libros, estudié filosofía y luego como que a la mitad de la carrera eh, tuve miedo de la adultez y dije, oh, ¿de qué voy a vivir siendo filósofa? Pero como era una niña, la decisión que tomé fue ir a estudiar periodismo, que prácticamente tampoco da muchas opciones de, de subsistir económicamente, pero bueno, estudié ahí periodismo y luego regresé a los libros porque es lo mío, entonces por eso hice la maestría, porque dije, ay no, sigo teniendo en mí este gusanito de escribir, ¿no? Y ahora pues he encontrado forma de hacer las dos cosas al mismo tiempo eh, y eso me hace sentir muy feliz, ¿no? Obvio, me sirve mucho tener a este compañero que tengo de chamba porque creo que solo así me puedo dividir en todos los trabajos que tengo con gente chida, ¿no? Que esté ahí apoyando y todo. Y ya. Genial, Hay, bueno, Arturo, vas. hay una parte muy interesante porque algo que nos une a Cami y a mí, y es algo que tenemos como un común denominador, que son los libros, ¿no? La verdad es que yo también de chico era un lector, eh, pues, que me gustaba mucho descubrir las historias en cada uno de los libros que yo encontraba en las librerías de casa de mis papás o justo si yo iba a algún lado. Mi mamá era alguien que siempre me daba un libro o había una enciclopedia nueva en el estante o algo. Eh, Tuvimos la fortuna todavía de alcanzar no naciendo con el internet, Cam y yo, entonces pues nos acercábamos a esos espacios, ¿no? Y a partir de ahí fue que yo descubro que mi cabeza le encanta imaginar, ¿no? A veces no sé si está bien favorable porque nos imaginamos cuentos muy locos en la vida real y no suceden y entonces vienen muchas ideas que a veces no ayudan mucho al proceso, pero a partir de ahí fue que yo descubrí que me gustaba mucho contar historias, ¿no? Y estas historias te llevan a estos espacios que hoy en día me dedico, ¿no? Que es producir eventos masivos, contar historias con artistas, entraba a teatro, ¿no? Entraba a diferentes proyectos con empresas, pues, las empresas más grandes que hay en este país, ¿no? Que me toca trabajar de la mano de producciones con ellos. Y ahí es donde descubro pues toda esta parte. Cabe mencionar algo que me gusta mucho decir es, yo de niño
yo de adulto soy alguien muy inquieto, ¿no? Entonces, justo de niño, a mí mi mamá me mandaba, mi papá me mandaba a hacer 35 cosas después de la escuela. Entonces, se me dio socializar y hablar todo el tiempo. Y pues, oh sorpresa, hoy es un gran poder, ¿no? El poder estar haciendo diferentes cosas, estar siempre tanto escribiendo, dirigiendo, produciendo, pichando, porque mi chamba hoy en día es vender los proyectos, ¿no? Esas historias que me contaba, pues antes las fantaseaba. Hoy, cabrón, póntelas a vender, güey, porque pues de eso sí. A tú Entonces, te vende hasta un calcetín usado y sin par. tú no tengo ese superpoder, dicen por ahí, que sé vender muy bien y pues esa es la forma en la que hoy en día, después de dedicarme a producciones con otras empresas, decido hacer la empresa con mi socio, con Héctor Templeton, y es una empresa de producción, ¿no? Tenemos la experiencia realidad, ya la par, siendo locutor en Ibero 90.9, es como conozco a Cami, y a partir de ahí empezamos a hacer este evento, ¿no? Donde queríamos entrevistar amigos que hemos, pues que nos han mostrado la vida, el trabajo y creemos que tienen algo interesante que aportar. Y a partir de ese espacio empezamos a hacerlo. Y el libro surge porque pues yo no me hubiera aventado a escribir un libro si yo no tuviera estado a mi lado, ¿no? Yo siempre digo que ella es la escritora, la periodista, no soy un güey que habla y que trata de dar otro punto de vista muy distinto a lo que Carmen trae, ¿no? Y mi cabeza, gracias a Dios, no funciona como un ingeniero, porque si no, yo en esta carrera no sé qué haría. Soy alguien muy flexible, muy abierto, y los ingenieros a veces somos medio cuadraditos y queremos no salirnos del proceso. Entonces, es primera vez que yo escribo un libro y lo hice acompañado, y además está acompañado de una ilustración. Y se sorprenderían si les platicamos cómo vendimos ese libro, porque ese libro se vendió prácticamente en un pitch de 3 minutos. La editorial más grande de este planeta, que es Penguin Random House. Y pues así estamos hoy en día en este camino de crear videos y vender. Yo lo felicito, pero además quería comentar que quitando los años, porque hay unos cuantos años de diferencia entre ustedes y nosotros, más bien entre nosotros y ustedes, se da la misma ecuación. Adrián es ingeniero y yo soy periodista. Ah, ¡Wow! ¡Me encanta! Es una buena fórmula, ¿eh? es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Oigan, a ver, aunque Arturo ya comenzó un poco a esbozarnos cómo surge todo esto, yo quiero que nos platiquen cómo pasan de ser compañeros, incluso entiendo que Camila era tu jefa en Ibero 90.9, ¿no? ¿Cómo pasan de estar en esta estación de radio a ser compañeros de podcast en Busca y Cómo? ¿Cómo se da esa combinación? Platíquenos un poquito más. Camila, platícanos tú, porque Arturo no suelta el micro. A ver, platícanos. ¿Verdad? Si no, media hora. Nosotros, pues mira, yo estaba en Ibero 99, era la directora de contenidos culturales y el director de la estación llegó un día y nos puso un Zoom, Arturo y a mí, porque además ya era la pandemia, ¿no? Era pandemia. Y nos dijo, bueno, conózcanse, mucho gusto, en 15 días empiezan un programa juntos, eh, diséñenlo, hagan los vestidos, o sea, hagan todo, tienen 15 días, porque la parrilla nueva se estrena en 15 días. Y Arturo y yo así de, bueno, hola, mucho gusto, ¿y qué te gusta? ¿No? Así, conociéndonos y ver qué teníamos en común para poder sacar con eso un programa, ¿no? Y entonces nació un programa muy bonito que se llamó Sensei, que se trataba de entrevistar a los senseis de las artes creativas, ¿no? Quienes para nosotros eran estos grandes maestros. Estuvo increíble, fue muy divertido, y tuvimos muy buena química en el micrófono en ese momento. Después ya pues la burocracia de las instituciones y las empresas empezaron como a querer modificar el programa en su estructura y meter más locutores, y entonces como que se perdió lo que para nosotros había sido la magia de estar juntos en el micrófono, y terminó el programa.
Entonces nos quedamos ya sin ese programa, pero con mil ganas de seguir haciendo algo juntos. Entonces tuvimos un Zoom también en la pandemia. Yo ya estaba viviendo en San Miguel y fue que, güey, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo, tenemos que seguir haciendo algo juntos. Inició Busca el Cómo, que primero era un podcast sin invitados, en el que Arturo y yo hablábamos de nuestros procesos creativos solos, nosotros dos. Lo hacíamos así de manera virtual, yo en San Miguel y él en Ciudad de México, y así empezó y fue evolucionando hasta lo que es hoy. Pero más que nada creo que fue que queríamos hacer algo juntos, queríamos seguir haciendo juntos cosas. Oye, Arturo, y a ver, y tú platícanos. Entiendo que el podcast entonces Busca el Cómo comenzó como algo particular entre ustedes, un poco como hoy está Cuentos Corporativos, pero en algún momento dan el brinco a que una productora como Sonoro voltee a verlos. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos, la verdad es que es un paso que todos quisiéramos dar con un podcast, ¿no? Pues surge porque, como comentaba al principio, soy alguien que habla por todos lados, ¿no? Ok. Entonces, siempre que me llevan a alguna reunión, yo no sé por qué termino haciéndome amigos de 20,000 personas. Y entre esas 20,000 personas, conozco a una directora de Sonoro, que hoy ya no está con Sonoro. Entonces, nos hacemos amigos, ¿no? Yo siempre he creído y justo ahora en el podcast, Can y yo decimos mucho y le robamos el concepto a nuestra querida Dania Berman, que nosotros creemos mucho en el connecting y no en el networking, ¿no? Yo sí creo mucho en conectar con las personas que conozco, ¿no? Hacer networking para mí se ha vuelto una faceta fría, ¿no? De conectar con las personas, ¿no? Porque siempre vas en busca de algo cuando conoces a alguien y lo último que dejas al conocer a una persona es perdón, ¿no? Entonces, pues justo es como yo logro conectar con una directora de Sonoro y a partir de ahí, un día en una plática con Tami, ya teniendo el podcast, me dice, oye, ¿cómo le hacemos para llevarlo? Y bla, bla, bla. Y le digo, oye, pues yo conozco a alguien de Sonora, ¿por qué no se lo presentamos? ¿No? Y literal, mandé un WhatsApp a mi amiga, le dije, yo tengo un podcast, que ya me das una junta para presentártelo y esto. Y la respuesta fue, y también se los puede confirmar en el audio, fue, no necesito que me presentes nada, yo sé los productos que tú haces, estás dentro. Nada más necesito una junta para explicarte el contrato y explicarte de qué va, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo con Tono. Y así fue, ni siquiera nos dejaron, o sea, me dice, yo escucho el podcast, no te preocupes, yo sé lo que tú entregas cuando produces cosas. Y es así como entramos a Sonó, ¿no? La verdad es que yo siempre he dicho que los sí que te dan es porque es algo que ya vienes trabajando desde hace mucho, ¿no? Entonces, cada vez lo confirmo más cuando picho algo, ¿no? O sea, llegas y en automáticamente el sí ya está porque ya han visto tu chamba. Entonces, pareciera que fue un proceso muy difícil, pero no, también fue muy rápido. Pero claro, gracias a que ya tenías un proceso de Sí. tracción. Está genial. Y ahora, eso es en lo que corresponde a esa creación. Pero a mí me llamó mucho la atención en la historia de Camila y en lo que ustedes han narrado de lo que es su parte creativa, lo que ella decide o el paso que decide dar al momento de hacer su maestría en creación y apreciación literaria como una base que quiero pensar para la producción o más bien para escribir, creo, y ahí es viene la pregunta, su libro de Oído de Palo. ¿Hay algo relacionado a eso, Cami? ¿Está vinculado la maestría con tu libro? Sí, sí, yo el libro ya lo había empezado a escribir antes de entrar a la maestría, pero me encontré con que el mundo editorial también es bastante cerrado y como apegado a la academia, ¿no? O sea, normalmente los libros o las primeras novelas que se publican sí son de escritoras que los trabajaron en alguna maestría, en algún taller literario con algún así super escritor. Entonces, como que sentía yo que me faltaba esa preparación o esa credencial para decir de que sí lo estudié, o sea, sí sé lo que hice.
Y sí, entré a la maestría, mi trabajo de titulación era ya la novela que ya tenía trabajando. Me sirvió un montón porque tenía una clase que se llamaba Arquitectura de la Novela, así súper poético, ¿no? Y el maestro fue como de, toda mi novela estaba escrita en tercera persona y llegué y me dijo, no, esta novela tiene que estar en primera persona, ¿no? Entonces la reescribí toda en primera persona y definitivamente fue así el punto clave que le estaba faltando a la novela antes de que alguna editorial quisiera o pudiera publicarla. Entonces, sí, definitivamente sí fue para sacar eso y sí me dio como más confianza y me hizo sentir como que, órale, ya puedes publicar, ¿no? Ya tienes ahí un estudio. Sí. Oigan, a ver, como claramente se escucha, ¿no? O como claramente podemos ver, el, el trabajo de creación de libros, el trabajo de producción de eventos, tienen un punto en común, que es lo que los ha unido en el podcast y ahora en el libro, ¿no? Que es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo la definen ustedes? ¿Por dónde comenzamos? Fíjate que tenemos dos conceptos muy distintos, Cam y yo, y justo los compartimos en el libro. Para mí la creatividad es hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes y dejarte de hacerte güey con lo que tienes tener, ¿no? O sea, ocupa los recursos que tienes porque de ahí es donde está la creatividad. Para mí, esencial empezar desde ahí porque si no, nos contamos un cuento y pues nunca vamos a poder empezar. Ese es el concepto. Entonces, Javi, Para mí es justo como encontrar la manera de plasmar en el mundo real lo que vive en tu mundo de las ideas, ¿no? Entonces, se parece un poco, pero tal vez mi descripción de la creatividad es todavía un poquito más soñadora que la de Arturo, pero se juntan. Sí, hay un punto de convergencia, pero me gusta mucho en el caso de ambos el elemento de hacer lo que puedo hacer o lo que quiero con lo que tengo a la mano. Y recuerdo una vez, hace muchos ayeres, se me accidentó mi vehículo, que era un vehículo manual. En Venezuela se dice sincrónico. Y resulta que se le dañó el clutch y estaba muy, muy alejado de algún taller mecánico posible. Y entonces las personas de ese pueblo me dijeron, vamos a pedirle a Pedrito que venga a reparártelo. Y se acerca Pedrito, que es un niño de 14 años, con una banda de chavos detrás, como con 5 Pedritos. Se Wow. notaba que este niño delgado y que podría ser, o sea, era un niño, llegaba con mucha confianza y con apenas 2 o 3 herramientas. Y duró aproximadamente, yo calculo que como medio día reparando el clutch. Yo en el coche iba con mi hija, con mi esposa, y decía, ok, no es solamente el hecho de que es algo, sino que además puede ser peligroso lo que está haciendo Pedrito. Pero para concluir, el niño reparó y funcionó a la perfección. Y cuando le pregunto cuánto es, me dice, pues, no sé, lo que me quieras pagar porque no tengo ni idea cuánto cobrarte. Y yo le pregunto, ¿y tú cómo aprendiste a reparar coches? Y me dijo, de solamente de pura vista, viendo a mi tío y a mi papá, cómo daban acá y cómo hacían. A lo que voy es que esa definición de creatividad se puede llevar también al elemento pragmático. Y ahí quiero brincar al punto del título del libro que tienen ustedes, que es una frase que es increíble y que por supuesto viene de la mano con su podcast. Háblenos un poco, por favor, de la génesis de ambos. Cómo un nombre cala en su podcast y luego se convierte en un proyecto literario. ¿Yo o tú? Pues estábamos pensando justo cómo queríamos que se llamara el podcast y Arturo me dijo, a ver, el podcast a quién va dirigido, ¿no? Hay dos tipos de personas, los cómo no y los cómo sí. Los cómo no son estas personas que todo el tiempo están buscando por qué no vas a poder hacer la idea que tienes en mente, ¿no? Todas las razones que están en tu contra. Y los cómo sí, que somos nosotros, es cómo sí.
O sea, ok, hay todos estos obstáculos, pero ¿cómo vamos a hacerlo, no? Y a raíz de eso, Arturo dijo, bueno, y busca el cómo, y se quedó, nos encantó porque justamente explica, pues, a lo que queríamos llegar, ¿no? Cómo sí, y platicar de cómo sí superar todos los problemas y todos los obstáculos. Hay un punto dentro del nombre, tanto del podcast como del libro. Para mí es muy importante resaltar, y es algo que Cami y yo tenemos todo el tiempo, y yo creo que ustedes también, y yo creo que la gente que los ve o que nos escucha también, es siempre estamos buscando el cómo chingados lograr lo que queremos lograr. O sea, creo que eso es algo evolutivo del ser humano, ¿no? Entonces, justo al saber eso, es como, claro, si siempre estamos buscando el cómo, y lo acabas de describir perfectamente en el ejemplo, ¿no? De Pedrito de tantos años, que él buscó el cómo, ¿no? ¿Cómo le hizo? Viendo. Esa fue su herramienta, ¿no? Y su herramienta fue viendo, estar presente, analizando, anotando. Hay un proceso para que Pedrito te pueda hablar el close. Entonces, justo, él buscó el cómo. Ahora, hay un tema muy importante en el busca el cómo, ¿no? Que es busca el cómo también en cuanto a cobrar, busca el cómo en cuanto a hacer, busca el cómo en cómo organizarte. Hay proceso, pero siempre estamos buscando el cómo de la vida, ¿no? Porque, pues, chingar, todos estamos improvisando, todos estamos buscando el cómo. Oigan, me llama mucho la atención cómo comenzaron a crear este nombre, ¿no? Hay dos tipos de personas. Los que buscan cómo no y los que buscan cómo sí. ¿Son necesarios esos dos tipos de personas? O en realidad todos los que son cómo no están buscando el convertirse en cómo sí en algún momento de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos transformarnos? Alguien que a lo mejor no es tan creativo, que no busca el cómo sí, ¿cómo puede transformarse para encontrar ese caminito? Justo esa es una de las razones de existir del libro. Era dar herramientas para que esas personas que creen que no pueden hacer nada y que creen que no son creativas, descubran que sí pueden. El libro tiene por eso como ejercicios y te hace muchas preguntas y es un libro con el que interactúas porque realmente te está poniendo en una situación de sacarte de esa zona de confort, porque al final también es muy cómodo encontrar siempre el no, ¿no? Es como, ay, quisiera escribir un libro, ¿no? Y es mucho más cómodo empezar, pero no sé escribir, pero no tengo tiempo, pero no conozco a nadie en editoriales y ya, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ya, no lo voy a hacer. Eso es mucho más sencillo que sentarte realmente y decir, bueno, quiero escribir un libro. No sé, no tengo estas tres cosas. ¿Cómo las consigo? O por qué las sustituyo? ¿O con quién me junto que las tenga? ¿No? Entonces el libro justo lo que busca es que deje de haber gente como no, porque realmente no son necesarios para la supervivencia de nuestra especie y que más bien se conviertan en como sí y darnos cuenta que la perfección no es lo que es necesario alcanzar, ¿no? O sea, porque a veces no te atreves a hacer las cosas porque no van a ser un premio Nobel de literatura, pero bueno, morra, escríbelo, sácalo, públicalo, no pasa nada, ¿no? Y bueno, de ahí se inventan N cantidad de términos como se inventan, pues no quiero ser tan duro, pero surgen, digamos, términos como el síndrome del impostor y dado esta situación me justifico y me pregunto entonces si en algún momento ustedes se encontraron en un punto donde dijeron, creo que ya hasta aquí llegamos con En busca del cómo y no hay cómo seguir, o si lo hay. ¿Algún momento han vivido una situación como esta? Todos los días. Pero no me cuentes cómo sales de ella. Vamos a una pausa y en breve nos relatan cómo sí para mantenerse juntos. Ya regresamos. Somos Sport Madness. Nos dedicamos a hacer realidad los eventos deportivos de empresas, escuelas, universidades e instituciones gubernamentales. Desde carreras empresariales para celebrar una fecha especial o para aportar a una causa social.
organizar tus torneos de fútbol, pádel, básquet o golf, ofrecer conferencias de bienestar o crear team buildings con componentes deportivos. Visítanos en www.sportmadness.club y hagamos realidad tu próximo evento deportivo. Muy bien, entonces decíamos antes del corte que está padrísimo el concepto que encontraron y todo lo que ha surgido desde el punto de vista de proyecto tanto de podcast como editorial. La gran pregunta ahora es, después de todo el tiempo que tienen juntos, ¿cómo hacen para mantenerse juntos? ¿Cómo encontraron ese punto? Y si, por supuesto, en algún momento se plantearon o se plantean separarse, ¿cómo lo resuelven? Como te comentaba antes del corte, nos pasa diario, ¿no? O sea, creo que algo interesante, y no sé si a ustedes les pasa, creo que es importantísimo con quién haces equipos, ¿no? O sea, porque estas carreras a las que nosotros nos dedicamos son carreras de resistencia, ¿no? Y siempre lo decimos cada millones de conferencias que luego nos invitan o en el mismo libro. Eh, eh, y el tener un buen compañero hace que cuando uno quiera aventarse y decir ya no puedo más, el otro te diga no te avientes, aquí estoy para seguir, ¿no? Yo siempre he dicho que es como un matrimonio, ¿no? O sea, tienes que sopesar muchas cosas antes de decir el no, ¿no? Y a veces por una pequeña cosa, que es el proyecto, que es el llevarnos bien, es lo que te hace quedar. Y a lo mejor justo el proyecto donde estamos no está viendo las formas y los colores que nosotros teníamos desde un inicio, pues entonces no te quedas con ese mal sabor de boca, sino al contrario, lo que haces. Puta, si no salió azul y amarillo como queríamos, pues cambiemos la receta, ¿no? O cambiemos los colores, o cambiemos las formas, porque siempre damos a buscar el cómo sí se puede lograr. Es resistencia, es paciencia, es compromiso, es sentarte con tu compañero y decirle, oye, no me siento bien hoy no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? Hoy los números no salen como queremos que salgan. Pero al fin y al cabo, creo que lo que más une para que esas cosas no te lleven al espacio de cómo no, es ser honestos y tener un compañero que busque siempre el salir adelante como tú buscas salir adelante. Creo que eso es el match perfecto para que se logren las cosas, ¿no? Si traes a un busca no, como decía Adrián, puta, pues busca el cómo ya voy a decir, ¿no? Entonces ya se hubiera quedado en el tinte, ni siquiera le hubiera llegado a un libro. Entonces, Cami y yo escribimos el libro en uno de nuestros años con más trabajo que hemos tenido, ¿no? Y entonces, si nosotros nos hubiéramos puesto a pensar, puta, ¿a qué hora lo vamos a escribir? Ese libro, créanme que no hubiera salido. Ni siquiera lo hubiéramos pichado. Porque si hubiéramos pensado en el qué difícil va a ser, pues sí, la vida es difícil. Más bien busca cómo chingados le puedes dar la vuelta al pensamiento que te quiere sabotear y que te quiere decir no vas a poder porque estás atascado de chamba. Y entonces Cami y yo decíamos, oye, pues escribimos de tal a tal hora. Había veces que estudiábamos en la noche, por lo regular estudiábamos en la mañana, pero siempre buscábamos el cómo darle espacio para que se creara la idea, ¿no? Entonces, sí creo que muy específico en tu pregunta, Adolfo, es encuentra con quién puedas hacer match para que te lleve a la no. Es así de simple. Sí, yo solo quiero agregar, y bueno, más que agregar, hacer un pequeño paréntesis porque ahorita que dijiste, Adolfo, del síndrome del impostor, sí es real, es un síndrome muy real y siento que tal vez para las mujeres es un poco más real que para los hombres, pero de verdad que creo que es importante que la gente que escucha también se sienta identificado o identificada en caso de que viva una experiencia de estas. Nosotros hasta un capítulo entero le dedicamos al libro porque, o sea, yo en este momento, con este libro en la mano, con mi otra novela, con 100 ediciones de Newsweek impresas con mi nombre, aún hay días en donde siento que alguien me puso ahí, que alguien me está haciendo el favor, que es porque estoy bonita, que, o sea, que todos los días todavía tengo que verme en el espejo y convencerme de que no es cierto, de que estoy en donde estoy por el trabajo que he hecho, por los conocimientos que tengo y por todo en lo que creo y cómo creo.
Entonces, creo que eso es muy importante y nada más no quería que se pasara sin decirlo, porque sí es algo con lo que la gente lidia un chorro y nos escriben muchísimo en WhatsApp, cómo lidian con el síndrome, digo, en redes, cómo lidian con el síndrome del impostor, ¿no? Y creo que eso es importante. Quería, de hecho, comentar algo que está interesantísimo. Nunca había visto el síndrome del impostor desde esa óptica, fíjate. Lo había visto más, era de la óptica de yo no soy capaz de hacer eso, mejor no lo hago. Pero una óptica muy interesante de lo que estás planteando del síndrome es, lo hice, pero lo hice gracias a que la directora de recursos humanos de ese momento era mi amiga y gracias a eso Exacto. entré en la empresa, Ajá. o lo hice porque duré tanto tiempo en la compañía, pero porque no había más nadie y entonces me dejaron, o logré cantar porque en ese momento el micrófono estaba solo y entonces si no, no hubiera tenido la oportunidad. Nunca, Sí, nunca lo había visto desde esa óptica. Qué interesante. sí, sí, es una cosa muy dura. De hecho, hace poquito entrevistamos a Vivir Quintana, que es una cantante increíble, increíble, así ya en el top de su carrera. Y ella lo sigue viviendo y sigue luchando contra eso todos los días, ¿no? Entonces es muy loco. Pero creo que hablar de eso es como la parte más importante para normalizarlo y para empezar a creernos que nos merecemos las cosas que tenemos, no nos pasan por azar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Oigan, ¿cómo entrenar el cómo sí? ¿Sí? Y ¿Cómo? yo, a tu dragón. Perdón, es que Sí, o sea, no me he tomado mis medicinas. Pensé lo mismo. no, pero ¿cómo entrenar el cómo sí? ¿Cómo me convierto en una persona que vea el sí de las cosas o que se adecue a decir, pues vamos a darle la oportunidad y vamos a tratar de empujarlo, ¿sí? O sea, ¿qué tips podrían dar a los que escuchan este episodio de cómo entrenar el cómo sí y no dejar que sea una habilidad que se pierda, ¿no? O sea, la curiosidad la tenemos desde niños, nacemos con eso, pero en el paso por la escuela, en el paso por el trabajo, el cómo no nace y el cómo no nos invade. ¿Cómo le damos la vuelta? Acabas de poner un punto muy importante, Adrián, en cómo no nos invade. Si nosotros no nos volteamos a ver primero, el colectivo nos va a llevar, ¿no? Entonces, en el libro, algo que tocamos mucho es que nosotros creemos que hay 5 factores para poder empezar a buscar el cómo. Y en esos 5 factores son la parte física, emocional, mental, energética y espiritual. ¿Cómo estás en esos 5 espacios hoy en día como ser humano? ¿No? A partir de ahí, primero, empiézate a ver. Ya que te empiezas a ver, hay una cosa que nosotros somos fiel creyentes de que para lograr el cómo sí, tienes que ponerlo en el mapa y es estructurar. O sea, si no hay una estructura dentro de tu proceso, y creo que es la parte número 1 que nosotros tocamos, no vas a lograr, porque si no te pones un objetivo, si no te pones espacios para crear, si no te pones espacios para descansar, si no te pones espacios para poder lidiar con tus emociones, si no te pones espacios para poder sacar todas esas frustraciones, energía en un ejercicio, ya sea físico, ya sea escrito, como lo quieras tener, si no estás estructurado con todo eso que está pasando, creo que nunca vas a lograr nada, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Viene el burnout, ¿no? Donde te cansas, donde estás agotado, donde las ideas, donde a veces nos cuesta mucho trabajo entender que como seres humanos necesitamos resetearnos. Reseteamos las computadoras, los celulares, les damos un madrazo a la televisión cuando no jala. O sea, ¿y por qué no hacemos eso como seres humanos? ¿No? Que también es necesario ese proceso para a partir de ahí replantear y poder ver la luz que quieres ver para poder empezar a crear. No importa si estás triste, cansado, feliz, es un proceso que tienes que generar. Ahora, particularmente en mi espacio, yo me he vuelto muy espiritual porque es lo que me ha traído esa tranquilidad para poder crear desde ahí. Acá me le pasa muy diferente y ahorita se los va a platicar, pero creo que también es importante que cada uno de los que está queriendo buscar el cómo sí, sea curioso con esos espacios, porque él lo tiene que encontrar. El proceso es personal, no es colectivo.
¿no? Entonces, cada uno tiene un proceso muy distinto, pero hay un punto que nos une, que es la estructura, ¿no, Cami? Sí, totalmente. Güey, perdón, pero mi TDAH me está invadiendo, así como el cómo no. ¿Puedo ver tus muñecas, Arturo Saldívar? Mis ¿Tienes nietas, tu pulsera que hace ruido? Ay, ay, no la ¿tienes? tengo. Ah, es que algo hace ruido cuando hablas. Y yo así de, No, ayuda. Pensé que era tu pulsera, pero no, ya vi que no. Perdón, después de este breve lapsus neurodivergente, sí, todo lo que dice Arturo es verdad. Y en el libro tenemos justo un ejercicio planeado para que puedas estructurar esas ideas. O sea, empieza con esta pregunta que es como, escribe la idea que tienes. Y ya que escribes esa idea, te hace las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué aporta tu idea? ¿Quiénes son tus colaboradores? ¿Cuánto te costaría llevarla a cabo? ¿Cuánto dinero puedes obtener de ella? ¿Qué otras cosas además de dinero puedes obtener de ella? ¿Es ejecutable con tus recursos? ¿Qué puedo ofrecer a mis colaboradores que no sea dinero? ¿Y cuánto tiempo me va a tomar y cuánto tiempo tengo que dedicarle? Entonces, una vez que tienes ese mapa, ¿no? Ya más aterrizado a la realidad del mundo real, es más fácil saber qué necesitas hacer o cuál es el siguiente paso para poder ejecutar tu idea, ¿no? Hablamos un montón de la co-creación porque vivimos en un mundo en donde todo es súper individualista y todo el mundo quiere hacer todo solo y todos se quieren poner la medallita de que lo hice yo y lo hice solo. Y la realidad es que no es posible, ¿no? Es mucho mejor y mucho más divertido co-crear, colaborar, hacer intercambios, que es algo que hacemos mucho. Y después hay un ejercicio que se llama Le temes a la oscuridad, así como esa serie que veíamos en los 90. Y se trata de que te vayas a tu cuarto, a una habitación, y te vayas a la esquina más recóndita, o sea, a una de las esquinas de la habitación y apagues la luz, ¿no? Y ahora, con la luz apagada, tienes que salir de tu habitación, usando todos tus sentidos, menos la vista, como para poder moverte y salir de ahí, ¿no? Y entonces, justo esta idea de este ejercicio es que, sabes, has estado ahí 1000 veces, sabes perfectamente por dónde pasar sin tener que usar tu vista, ¿no? Entonces es como recuerda, ¿no? Haz este ejercicio de recordar cuántos pasos hay de tu cama a la puerta, en dónde está la silla del escritorio, en dónde aventaste ayer tus pantalones en el piso. No importa cuánto te tardes, o sea, el ejercicio no es de velocidad, es de confianza, es de confiar en ti, en tu intuición, en tus sentidos y lograr salir de esa, ¿no? Y es como una representación de cómo también saldrías de cualquier obstáculo que se presente a la ejecución de tu idea. Oh, increíble. Hay que definitivamente encontrar ese libro y sobre el libro me voy a ir ahora sí con 3 preguntas. Aquí van. Primero, ¿qué tipo de libro es el que escribieron? ¿Es un libro técnico? ¿Es un libro de autoayuda? ¿Es un libro que recopila las entrevistas que han hecho? ¿Lo metieron en una licuadora estas ideas y es un poco de Todo. todo? Esa es la primera. La segunda es, ¿cómo escribir un libro a 4 manos? O sea, debe ser complicadísimo. Si ya uno no quiero imaginarme, con 2 cabezas debe ser, la verdad, todo un reto. Y la tercera, que esa Arturo hizo la apertura hace unos minutos, es ¿cuál fue el pitch para vender el libro? Entonces ahí van esas 3 preguntas. ¿Quién quiere comenzar? dale con la primera, Cami. Ya se me olvidó. La primera La es, ¿qué primera, tipo de ¿qué libro es? tipo de libro es? Sí es una licuadora de todo eso, menos lo de las entrevistas. En este libro no incluimos entrevistas del podcast, porque para cuando escribimos este libro, el podcast todavía no era con invitados. Seguíamos haciéndolo Arturo y yo, ya que el libro entró a producción y formación y todo eso, fue que empezamos a tener invitados, entonces eso no queda. Pero justo queríamos hablar de conciencia creativa, no de creatividad. Hay muchos libros ya de creatividad, ¿no? De El camino del artista, Roba como un artista, o sea, existen libros que te ayudan a incentivar el proceso creativo, pero más bien queríamos hablar de conciencia creativa. Queríamos hablar de cómo conocerte a ti mismo como persona te hace crear desde un lugar distinto, desde un lugar auténtico y desde un lugar en donde te sientes más seguro de mostrar tu trabajo. Entonces es una mezcla, o sea, sí tiene cosas muy técnicas,
hay capítulos como cómo cobrar, por ejemplo, porque nunca nadie nos enseña como creativos cuánto cuesta nuestro trabajo, hasta medita, hay playlists para que puedas meditar, hay momentos de pausa en donde te decimos, esta playlist dura exactamente 30 minutos, ponla, riega tus plantas, no hagas nada más, no se te va a ir el tiempo, no va a pasar nada, dura exactamente 30 minutos, ¿no? O cierra el libro, ¿no? Algo que nunca deberías de hacer en un libro, ¿no? Cierra el libro, déjalo aquí, sal a caminar, ¿no? Porque justo queremos hacer eso, ¿no? Meter la conciencia con los ejercicios creativos físicos. Y es un libro muy personal, porque sí tiene también preguntas personales e incómodas, que también queríamos eso, ¿no? Que no sea un libro que pase de mano a mano, más bien, si te sirvió, nos vas a tener que regalar otro, vas a tener que regalarnos otra sopa Maruchan y comprar un libro y regalárselo a alguien más. Muy bien, y ahora ¿quién nos cuenta cómo escribirlo a 4 manos? Artur, ¿estás? Sí. Por Zoom lo hicimos. Bueno, tenemos la suerte de que confiamos mucho en el uno en el otro, ¿no? O sea, entonces poco discutimos, un poco no estábamos de acuerdo y cuando no estábamos de acuerdo decidimos que el libro iba a tener unas pequeñas viñetitas con la cara de Arturo y con la mía para que cada quien pudiera exponer su idea sin discutir, ¿no? Entonces hacemos una breve introducción de qué es el ego, pero después yo digo qué es para mí el ego y Arturo qué es para él. Y pues eso, no se trata de encontrar una sola idea. Y de hecho fueron 6 manos, porque los ilustradores cuentan otra historia. Perfecto. Y bueno, la última parte creo que lo va a contar Arturo, que es el pitch para vender el libro, porque por lo que veo el libro lo vendieron antes de escribirlo. Sí, eso yo no lo puedo contar porque me paralicé. No me acuerdo de nada. Fue una cosa muy chistosa, ¿no? Esta parte de pitchar, porque una de las cosas que mencionabas de cómo escribir de Adolfo a cuatro manos, ¿no? Fue una de las cosas que al proponer en el pitch, pues evidentemente llamó la atención del director editorial, ¿no? Pero aparte no fue solamente decirle, oye, queremos escribir Cami y yo, ¿no? Sino que además queremos que esté ilustrado. Entonces, todo eso pasó en un festival que tenemos el gusto de producir, mi socio y yo, de creatividad. Y entonces, en ese festival decidimos invitar a Cami para que diera una conferencia. Decido invitar a Rodrigo, ¿no? Que es el de Killer Quake, el director de Killer Quake, que es el que hace toda la ilustración, para que tenga también un taller. Y decidimos invitar a mi socio y yo, perdónenme, a el director editorial de Penguin. Y entonces, el director editorial de Penguin tenía literal 10 minutos antes de subir al escenario, porque después de su conferencia, su avión salía a las 5 para las 3, entonces tenía que correr. Y a mí se me ocurre, viendo estas tres piezas, a Camila, a Rodrigo y a Luis, y le digo a Cami, oye Cami, si vendemos un libro, ¿cómo que vendemos un libro? Sí, vamos a vender un libro. Espérate, pausa. Yo estaba sentada viendo una conferencia, no me acuerdo quién estaba hablando, pero yo así de que poniendo la atención y de repente nada se me acerca una cabeza por el hombro y me dice, párate, vamos a vender el libro. Y yo, ¿qué libro? O sea, de que todo en silencio, yo, ¿qué libro? Párate, ven. Así que entonces llegué y me decía Carmen, ¿pero qué libro? Le digo, ahorita vendemos el libro de Busca y Cómo. Pero que no, ahorita ven que es un joven, ¿no? Y entonces justo nos acercamos Cami y yo a David y digo, David, fíjate que tenemos un podcast que estamos así hablamos de creatividad y creemos que la creatividad es inherente al ser humano porque todos la tenemos y nadie la está haciendo y queremos escribir sobre creatividad. Y entonces en eso, y literal, veo pasar a Rodrigo atrás y le digo, Rodrigo, vente, güey. Entonces lo jalo y le digo, ¿qué tal si lo ilustra a Rodrigo? Las ilustraciones de Killer Quake son buenísimas y entonces combinamos la creatividad y pues ya, vamos a hacerle otro libro. Ese fue mi pitch. Acabando el pitch, el director editorial dice, me encanta, nunca he visto el podcast, güey. No sé de quién es ese men, pero me encanta, ¿no? Y ahí mismo nos dijo, hagamos una junta de próxima semana, tráiganme el índice, tráiganme la sinopsis del libro.
y pues evidentemente no teníamos ni índice, ni sinopsis, ni nada. Entonces tuvimos 4 días para crear una sinopsis, un índice del libro, y lo vendí en la siguiente semana, que tuvimos la junta, ya pichamos el contenido, y pues en menos de 2 reuniones, Penguin nos había dicho que sí al libro. Y que además, una de las cosas que resaltó mucho en el director David Escamilla fue: Arthur, para que un libro se lleve a cabo a 4 manos y además ilustrado, es un tema. Y es un tema por una simple y sencilla razón: el ego de los autores. Porque quién va primero, quién escribe más, quién escribe menos, dividirse las regalías, dividirse en lo que nos van a pagar a cada uno. Aquí estamos divididos a 3 partes iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos estamos en el mismo barco, que es escribir un libro. Entonces, eso fue una de las cosas que Penguin dijo: para que se logre, es muy difícil por el ego del escritor. Y una de las cosas que también rompimos dentro del esquema de Penguin fue que es el primer audiolibro que hacen en un libro ilustrado, porque tuvieron que explicar en el audiolibro cómo eran las ilustraciones. Entonces fue un proceso creativo que llevó a todos los que producen el audiolibro a crear este concepto, y es el primer audiolibro que está hecho así. El guión de las ilustraciones es más largo que el texto del libro. ¡Wow! Ajá. Porque las ilustraciones cuentan otra historia. O sea, lo que queríamos nosotros era, ok, vamos a hablar del bloqueo creativo, ¿no? Yo cómo supero el bloqueo creativo y qué es para mí, Arturo cómo lo supera y qué es para él, y para Rodrigo y JM, que son los ilustradores, qué es el bloqueo creativo y cómo lo superan. Entonces es una tercera mirada, ¿no? Que justo era eso, la creatividad no es igual para todos. Entonces, mientras más opciones y perspectivas ofrezcamos, es más fácil que los lectores se puedan como identificar con alguna. Cuando le preguntamos a David qué pensó de nuestro pitch, dijo que lo que más le gustó fue que éramos los 3 chiflados. Se separaron enfrente de mí los 3 chiflados, todos despeinados así, ya sabes, uno hablando como loco, el otro yucateco hablando de panuchos, Camila petrificada así. Me encantó. O sea, Así fue el pitch del director sí. de Penguin cuando llegó a Penguin. Dijo: oye, me acabo de conocer a 3 chiflados que me vendieron un libro. ¿Qué es el libro? No sé, pero me encantó. Lo vamos a ver la siguiente semana. Así fue el pitch. ¡Qué genial! Muy buena historia. Impresionante, la verdad. Oigan, y ahora con el libro, ahora ya tienen el libro. ¿Qué ven a futuro? ¿Qué es lo que sigue? Pues sí, más libros. Pues claro, seguir creando, seguir haciendo podcast, seguir haciendo más libros. Estamos en proyectos, Cam y yo, que todavía no podemos decir porque estamos en un proceso, ¿no? Pero estamos escribiendo en diferentes espacios, ¿no? Estamos creando en diferentes lugares que Cam y yo nunca habíamos creado juntos, ¿no? Y que pues esta sinergia de llevarnos bien, de compartir ideas y de compartir un objetivo que es seguir pasando la receta a la gente y crea que de verdad todos podemos estar en un espacio de como si estamos llevando ese como si a diferentes espacios para nosotros, diciéndoles cómo podemos hacer eso que queremos hacer. Hemos estado, por ejemplo, dando conferencias a jóvenes, a universitarios, porque nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, les meten mucho miedo, ¿no? De qué va a pasar si caes en las drogas o en el alcohol, pero nadie les da otra opción. O sea, ¿cuál es la otra opción, no? ¿Cómo puedo usar mi creatividad? ¿Cómo puedo seguir mis sueños? Y creo que eso ha sido bellísimo para nosotros porque nos hemos encontrado con chavos y chavas y chaves que tienen muchas ganas de hacer cosas, que tienen muchas ganas de crear, pero que nadie les había puesto las herramientas, ¿no? De una manera más pragmática y no tan el genio loco que crea, ¿no? Y eso creo que, bueno, a mí me ha estado encantando y queremos hacer más de ese camino también, ¿no? De seguir inspirando. Genial. Bueno, Arturo, Camila, vamos a estar muy atentos a lo que vienen, a los próximos proyectos que seguramente van a estar padrísimos. Y bueno, por lo pronto vamos a regresar a nuestras preguntas personales y lo normal es que en este espacio preguntemos
si les gustan los cuentos y por supuesto cada uno, si les gusta o no, decirnos cuáles. Adelante. A mí me encantan los cuentos. En particular, ahora mismo, digo, he pasado por muchos cuentos, pero ahora mismo me encantan los cuentos de Mariana Enríquez. Tengo un crush con Mariana Enríquez, esta escritora argentina que escribió la novela de Nuestra parte de noche, que es fantástica, y tiene libros de cuentos. Uno de ellos es Las cosas que perdimos en el fuego, que es uno de sus primeros libros de cuentos. Son puros cuentos de terror, eh, terror al estilo Mariana Enríquez, que mezcla como el terror de la realidad social de su país y de América Latina en general con el terror sobrenatural, ¿no? Y hace un trabajo fenomenal. Entonces sí, Mariana Enríquez por siempre, para mí. A mí también me encantan los cuentos y más los que me cuento. Soy de leer y de crear cuentos. Y yo tengo un cuento favorito de toda mi vida y por más que leo cuentos, no lo logro superar. Hay un cuento de Woody Allen, de este cineasta, el director, que platica cómo dos viejitos juegan ajedrez por correspondencia. Pero lo más interesante del cuento es que dentro de las cartas, el cartero que le llevaba las cartas, se les pierde una carta. Entonces, imagínense el desmadre en el tablero cuando se pierde una carta y entonces ellos empiezan a pelear por correspondencia porque no está de acuerdo que uno ya le ha hecho jaque mate porque no tenía que hacer jaque mate. Y pues es un cuento muy, muy, muy divertido. Así que lo pueden encontrar en internet así, cuento Woody Allen de ajedrez. Hay que buscarlo. Ahorita mismo Y lo voy a buscar. en relación a libros, ¿algún libro que nos recomienden? Obviamente, aparte de Busca y Cómo, ¿no? Sí. Ay, pues qué difícil pregunta porque es lo que más me gusta hacer es recomendar libros. Pero bueno, actualmente, así, mis obsesiones son temporales como cualquier persona con TDAH. Entonces, ahora estoy obsesionada con el tema de el deseo y de la seducción. Y hay una escritora que se llama Sara Torres, es una escritora española, que escribe sobre estos temas, sobre cómo hacer que los afectos se vuelvan algo que tenga más ternura que conquista. Tiene dos libros que me fascinan. Uno se llama Lo que hay, en donde explora eh, el duelo de perder a su madre al mismo tiempo que se está enamorando de una mujer, ¿no? Entonces, como esta dualidad entre la tristeza profunda y el gozo, es precioso. Y tiene otro libro que se llama La seducción, que habla justo como de este proceso de seducción que sucede sobre todo en las relaciones sáficas o lesbianas, de un proceso de seducción más pausado, ¿no? De espera al consentimiento más que de conquista y privatización del cuerpo de otra persona. Entonces, esos dos. Yo tengo uno, sigue siendo uno de mis favoritos, que se llama Biología del Presente, de Sergi Torres. Y es un libro que no tiene más de, creo que 120 páginas, es chiquitito. Pero me encanta porque es un libro muy al estilo Busca el Cómo, con dos autores, ¿no? Donde ponen en punto o en la mesa una conversación de cómo la meditación logra cosas. Es un ejemplo porque tocan varios temas. Y es un maestro de meditación o un filósofo y el otro es un científico. Entonces ponen a prueba estos dos espacios, el científico y el filosófico, para ver cómo en algún punto pueden a lo mejor encontrar puntos medios que los conecten o no, y la ciencia no lo ha logrado comprobar. Entonces es una charla súper rica, ¿no? De cómo poder encontrar diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Para mí ese es uno recomendable siempre. Buenísimo ambos, muy buenos. Y bueno, ahora me voy a ir de la parte literaria a los gadgets o aplicaciones. Chicos, ¿algún de estos elementos que ustedes utilicen con frecuencia y que puedan recomendar? Definitivamente Arturo es más de gadgets. Yo sigo aquí con una libreta y una pluma. Pero sí hay una aplicación que uso mucho para escribir, que se llama Scrivener, que es una aplicación en donde
seleccionas, por ejemplo, novela o cuento corto, o guión de una película, o sea, depende qué estás escribiendo y te ayuda como a manejar el formato, puedes escribir los capítulos y los puedes mover y como que siempre cuando estás escribiendo una novela, por ejemplo, es bien difícil querer agregar un capítulo porque todo se mueve y se hace un desmadre y entonces esta aplicación está diseñada para eso, ¿no? Para que puedas mover y usar todo. A mí me la recomendó Javier Velasco y la neta es que sí, creo que es un gran recurso para escritores. Scrivener. Scrivener. Ajá. Fíjate que yo solía, justo lo que te decía Cami, ocupar muchos, ¿no? Porque alguien que se metía mucho. Hoy en día prefiero regresar a la libreta y escribir a mano, ¿no? Porque creo que hay una conexión mucho mejor cuando lo hacemos así. Pero una que a mí me gusta mucho, que es Substack, que es esta plataforma donde uno puede leer de gente random, de justo a lo mejor un ingeniero que tiene un espacio donde cuenta su día a día de una forma muy interesante. Es un lugar que me gusta mucho porque me inspira mucho a crear mis espacios donde ellos quedan, ¿no? Entonces, como alguien tranquilamente puede meterse, escribir, subir sus cosas y le vale gorro, porque claro, no lo vemos, ¿no? Entonces, es más fácil poder a lo mejor crear desde ese espacio. Y evidentemente algo que yo hago todos los días en mi blog de notas del celular es escribir todo lo que me llame la atención en formato de frases, ¿no? Siempre lo voy bajando. Justo Cami luego me dice cuando firmamos libros que yo tengo anotadas todas las frases que escribo en los libros. Entonces, siempre que alguien quiere que le firmemos el libro, veo a la persona y le pregunto por qué estás pasando por tal y entonces firmo con una frase que ya tengo armada, ¿no? Y se la plasmo en el libro. Entonces, para mí es importantísimo plasmar todo lo que pasa y las ideas que tengo en esa aplicación. Porque aparte modulas el sonido, o sea, tú decides cuánto más quieres que opaquen el ruido de fondo, ¿no? Entonces es un gran cambio. Yo lo conocí por Cami, es muy interesante ver a Cami y a mí viajando juntos porque las multitudes no nos gustan mucho, aunque yo me dedico a multitudes, ¿no? Es algo muy extraño y volar o viajar para Cami, para mí es como un suplicio y esos tracks nos ayudaron mucho para poder no abrumarnos con el ruido de fondo. Okay. Lo voy a Oigan, buscar porque definitivamente a mí, nada más sí. Mi esposa cuando está tomando café y mueve la cucharilla y no la saca de la taza, y yo llego un momento y digo, no vas a sacar la cucharilla de la taza, por favor. O sea, es algo que es más fuerte que yo. Oigan, y a ver, nos pueden compartir normalmente preguntamos dos empresarios, pero dado la temática que hemos tocado y todo esto, dos artistas, dos creativos que consideren que vale la pena seguir. Yo tengo dos, y hay uno que menciono en el libro, pero a mí me encanta Leonardo da Vinci. Me parece que es un genio, toda la extensión de la palabra. Cómo puedo combinar tantas cosas y tantas piezas para crear de diferentes espacios. Y otro es Beethoven. Beethoven me parece que teniendo la condición que tenía, creó grandes cosas porque buscó el cómo irse por otro espacio y lograr lo que su cabeza y su cuerpo y su alma quería transmitir, ¿no? Y cómo tenía en el libro, hablamos mucho de rituales creativos y hablamos mucho de cómo esos personajes, ahorita que lo cuentas, Adrián, cómo tienen rituales creativos y cómo lograban tener espacios para crear sus obras maestras. Entonces, para mí, es eso. Camila, Arturo, la verdad ha sido un episodio increíble, nos hemos divertido muchísimo y hemos aprendido algo nuevo que es cómo escribir a 4 manos, bueno, y aquí son a 6, y de verdad que nos encontramos con algo que nos ha transmitido con una historia fascinante. Y ya para cerrar, es importante, aunque suena cliché, sí pedirle a cada uno de ustedes que nos compartan su mensaje de lo que han aprendido, de lo que se llevan de todo este tiempo trabajando juntos, creando juntos, co-creando y bueno, preparándose para todo lo que les
depara el futuro. Entonces, ¿quién quiere comenzar con su mensaje que realmente sea algo que nuestros oyentes se lo lleven muy guardados en su mente? Adelante, Camila. Pues que el ego es un increíble maestro, pero un terrible jefe, y que co-crear es una experiencia hermosa en donde las ideas se nutren de más de un cerebro, más de un corazón, más de una experiencia de vida. Y yo no le recomendaría a nadie que se pierda la experiencia de crear al lado de un amigo, además, porque pues eso le suma todavía un factor emocional ahí que es muy gratificante. Yo me iría con dos que suelo compartir mucho, que para mí es importante recordármelo todo el tiempo, y es, recordemos que el miedo es un distractor, que a veces no es necesario voltearlo a ver. Ahí va a estar, porque siempre el cabrón quiere estar, pero es importante entender que solo viene a distraernos, que no te enfoques en él y que trates de ver por otro lado. Y otro es súper importante. Yo siempre digo, Adolfo, que no seguiríamos comiendo chiles en nogada en México si alguien no hubiera pasado la receta. Entonces, si tienes la receta, compártela, porque si la compartes, alguien más puede crear una mejor receta y nos puede hacer la vida mucho más fácil a todos. Así que no seamos egoístas, venimos a este mundo a compartir, no a quedarnos lo que aprendemos. Genial, chicos. Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido un súper, súper episodio. Lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, muy próximamente va a estar al aire, así que no se lo pueden perder.